Buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta transmisión especial con motivo de la Semana de Protección a la Propiedad Intelectual. Hoy tendremos la participación del Consejo Regulador del Tequila por conducto de Berta Becerra, responsable del área de aseguramiento de producto terminado, y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, a través de Enrique Alcázar, vicepresidente de Franquicias y Propiedad Intelectual. Empezaremos con Berta Becerra, quien hablará acerca del papel que juega la propiedad intelectual en la industria del tequila y los efectos negativos del consumo de la piratería en este sector. Y una vez que concluya su presentación, Enrique Alcázar hablará sobre la importancia de la PEI en las franquicias y los efectos negativos de la piratería en este sector. Nuestra audiencia podrá hacer preguntas a Berta y Enrique por medio de los comentarios de la transmisión de Facebook y se los haremos llegar a nuestros invitados por conducto del equipo del INPI. Adelante, Berta Becerra, con tu exposición. Muchas gracias, Ale. Un placer estar con ustedes y compartir. Vamos a hablar hoy, como bien lo mencionaban, con respecto a lo que es la denominación de origen tequila, su protección y el combate a la ilegalidad. Bien, vamos adelante, por favor. Bien, bueno, vamos a contextualizar, vamos a partir del aspecto general hacia la parte particular. Al hablar de tequila, necesariamente nos debemos remitir a lo que son las denominaciones de origen. Hoy México cuenta con 18 productos con denominaciones de origen, 15 agroindustriales y 3 artesanías. De ellos, la primera fue el tequila, que se declara en el año de 1974. Y bueno, adelante, por favor, producto es importante destacar, decimos, bueno, ¿por qué hablamos de las denominaciones de origen con respecto al tema del combate a la ilegalidad y la piratería? Bueno, lo vamos a ver en un momento, porque estas denominaciones de origen se consideran como bienes nacionales y como un objetivo legítimo de interés público. Y es importante destacar cuáles son los elementos que están asociados a una denominación de origen, y en particular al tequila, es decir, la protección y la defensa de estos productos inicia desde el momento en que se declara una denominación de origen por parte del gobierno. El titular de las denominaciones es el Estado mexicano, y posteriormente, bueno, la expedición de una norma oficial mexicana donde se establecen las reglas específicas y definidas para dar seguimiento y cumplimiento a lo que es esta denominación de origen, en este caso tequila. Y por supuesto es importante que exista un organismo evaluador de la conformidad, el cual debe garantizar que estas reglas establecidas en la norma oficial mexicana se cumplan. Entonces, recapitulando, la parte de la protección y el combate a la ilegalidad no inicia cuando el producto ya está en el anaquel o en el mercado, sino que esta protección y este combate inicia desde el momento en que se declara una denominación de origen, y nos vamos posteriormente a la parte del proceso, el seguimiento, hasta llegar de lo que sería el agave al punto de comercialización. Bueno, únicamente señalar que para el caso del tequila, pues debe contar con una vigilancia, con una inspección desde que se planta el agave a través de cada una de las operaciones unitarias. Y bueno, es importante señalar que todo el tequila que se comercializa debe estar certificado. Entonces, esto nos va dando una idea del por qué y cómo es importante proteger y en qué puntos, en qué aspectos vamos nosotros a trabajar en el combate a la ilegalidad y, bueno, en contra de la piratería. Adelante, por favor. Y bueno, esta es una semblanza general de lo que comprende el territorio de la denominación de origen tequila, y decimos, bueno, ¿y por qué nos muestran un mapa? Bueno, precisamente el tequila únicamente se debe producir en estas 181 municipios de 5 estados de la República Mexicana, y bueno, algunos de los elementos que nos hemos encontrado son productos que se ostentan como tequila y que se elaboran fuera de la zona de denominación de origen, lo cual contraviene las disposiciones legales. Adelante. Y bueno, ¿de dónde parte todo? Dijimos que hablamos de una declaración, hablamos de una norma y una inspección permanente de lo que es el tequila. Esto es fundamental, lo que tenemos en pantalla.
todo el tequila que se comercializa debe estar certificado. Esto está establecido en la norma oficial mexicana del tequila. Y bueno, de aquí parte un aspecto fundamental, elemental y básico para la protección del tequila. Es decir, que no debe existir en el mercado una bebida alcohólica que ostente la palabra tequila sin contar con la debida certificación. Y bueno, posteriormente lo vamos a ver cuál es la actividad que lleva a cabo el Consejo Regulador del Tequila de la mano de diversas autoridades, entre ellas, por supuesto, está el INPI, para abatir la ilegalidad y combatir la piratería, la falsificación, la adulteración, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Adelante. Y bueno, decíamos que el cuidado, la protección y el combate inicia desde el momento en que se declara la denominación, desde el momento en que se planta el agave, y en esta gráfica podemos nosotros observar algunos de los elementos de lo que es el proceso productivo o lo que son las operaciones unitarias del tequila. Y bueno, necesariamente cada uno de estos eslabones conlleva un quehacer de inspección muy minucioso para identificar cualquier sesgo o cualquier factibilidad de adulteración del producto, reitero, no hasta que el producto esté en anaquel, sino durante todo el proceso. Incluso en la norma oficial mexicana del tequila se establece que el productor autorizado de tequila debe garantizar en todo momento durante el proceso que el producto no ha sido adulterado a través de registros, controles y un sistema de control de calidad y trazabilidad específico. Adelante, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que se verifica para el tequila? Dijimos, se verifica absolutamente cada una de las etapas, se genera información de cada una de las mismas operaciones unitarias, y esto también nos permite llevar a cabo balances de materiales para poder constatar que efectivamente el producto que se está elaborando es un producto auténtico y es un producto que no ha sido adulterado. Es decir, incluso también desde la materia prima, el agave tequilana Weber, variedad azul, es la única especie que se debe utilizar para la elaboración de tequila. Y en caso de que se pretendiera, esto es un ejemplo, introducir a una empresa tequilera un agave de una especie diferente a esta, pues desde este momento estaríamos incurriendo en una situación de incumplimiento que necesariamente sería objeto de un seguimiento. Adelante, por favor. Y bien, bueno, vamos avanzando, dijimos, vamos de la parte general a la parte específica, entonces llegamos ya, pasamos por la parte del proceso, nos detenemos un poco en lo que es el producto ya terminado. Tenemos para el caso del tequila 2 categorías y 5 clases, tenemos tequila y tequila 100% de agave, en blanco, joven, reposado, añejo o extraño. Entonces, toda esta información debe aparecer en una etiqueta, que la vamos a ver a continuación, y bueno, aquí es donde el consumidor va a poder identificar si efectivamente el producto que nosotros estamos adquiriendo cuenta con estas características, tiene esta información, y bueno, vamos a dar a continuación algunos elementos obligatorios que debe contener esta etiqueta del tequila para el producto que ya se encuentra en anaquel. Adelante, por favor. Y bueno, como les comentaba, tenemos aquí un prototipo de etiqueta, que es lo que el consumidor debe buscar para tener la garantía de que una vez que pasó por la parte del proceso, seguimiento e inspección, un producto certificado al 100%, ¿qué es lo que debemos buscar en una botella de tequila? Primero, es importante destacar que todas las bebidas alcohólicas, sin excepción, deben ostentar una etiqueta. Bueno, abstenernos siempre, la indicación es de adquirir bebidas alcohólicas en sitios informales, revisar siempre las etiquetas, el envase, para poder identificar algún elemento que pudiera dar un indicio
de que el producto ha sido adulterado, de que la botella es rellena, e incluso si una etiqueta está desgastada, una etiqueta decolorada, una etiqueta vieja, un tapón diferente al original, todo ello nos puede dar indicio de que el producto sufrió alguna manipulación y pudiera haber alguna adulteración o falsificación con respecto al mismo. Entonces, elementos clave sería la palabra tequila, siempre debe aparecer en la etiqueta frontal. Hay productos que se ostentan con otras denominaciones, licores, aguardientes de agave, elixir de agave, y estos, bueno, de alguna manera hacen alusión a imágenes que pudieran generar confusión en el consumidor. Por eso es importante buscar siempre la palabra tequila en la etiqueta principal, y si observan en la parte inferior de la etiqueta, hablamos de lo que sería la expresión de la contraseña oficial, que es esta expresión de NOM, seguida de 4 dígitos únicos e irrepetibles para cada productor autorizado, y la marca CRT, que significa que el producto está certificado. También algo que es fundamental para la trazabilidad es el número de lote. A través de este nosotros vamos a poder dar seguimiento al producto desde el anaquel, incluso poder llegar hasta el agave que le dio origen. Es importante también destacar que como consumidores debemos buscar toda esta información, bueno, adicional a los elementos que ya son obligatorios, como sería la clase, que ya lo mencionamos hace algún momento, el nombre del productor, domicilio de el productor, la leyenda hecha en México, porque hay que recordar que el tequila únicamente se elabora en México, y demás leyendas precautorias, entre otros elementos. El contenido neto, el contenido alcohólico, por supuesto, no obstante, la clave es la palabra tequila en la etiqueta frontal, la contraseña oficial y el número de lote. Adelante, por favor. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo este seguimiento y esta trazabilidad? Dijimos hace un momento que el tequila, el 100% del tequila que se encuentra en el mercado debe estar certificado. Y bueno, todo el producto, imaginen que el lote es el indicador que se vincula a un análisis específico de ese producto, que es único, y sería como su acta de nacimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer es que a través de un número específico de lote tenemos una base de datos, un banco de datos, y podemos cotejar el resultado de un producto que eventualmente se vaya a muestrear en el anaquel contra el producto que le dio origen. Y lo que se hace aquí es, se hace una comparación analítica y se determina si el producto que está en el mercado corresponde al perfil del producto que le dio origen en fábrica. Adelante, por favor. Y bueno, también es importante para el consumidor decir, bueno, ¿y cómo tengo la certeza de que el tequila que estoy adquiriendo es un producto certificado, que la marca está vinculada a un productor autorizado? Bueno, comentarles que para el tequila es obligatorio que la marca se encuentre registrada, en este caso es el producto en México, pues se registra evidentemente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y podemos accesar cualquiera de nosotros al sitio web del Consejo Regulador del Tequila, y que aparece en pantalla. A través de la pestaña de marcas se van a desplegar lo que son las marcas de envasado nacional, las marcas de envasado en el extranjero, y también los productos elaborados a base de tequila, todos ellos certificados. Esto es un archivo que incluso ustedes pueden descargar y pueden hacer un ejercicio, buscar ahí qué marcas están registradas, con qué productor autorizado están vinculados, cuál es su número de contraseña oficial, y con ello, bueno, podemos tener la garantía de que el producto que vamos a estar buscando en este listado es un producto certificado. Si hubiera alguna marca, algún producto, algún productor que no apareciera en la misma, bueno, se puede dar indicio, puede ser evidencia de que quizá hay alguna situación irregular con el producto. Adelante, por favor. Bueno, entonces ya entrando propiamente en materia, dijimos, ya vamos por proceso, ya llegamos al anaquel. ¿Cuáles son las modalidades que nos hemos encontrado, algunas de ellas, con respecto a estas prácticas desleales con respecto al uso ilegal de la denominación de origen tequila? Pues primero, la comercialización de bebidas alcohólicas sin etiqueta. Esto ya dijimos, pues es el alcohol más caro o el agua más cara por la que hayamos pagado, relleno y venta de botellas de tequila
en marcas de productos vinculadas con productores autorizados, el uso de imágenes alusivas al tequila, también la producción y envasado clandestino de bebidas alcohólicas, el comercio informal, dijimos que es muy importante siempre adquirir nuestro producto en el mercado formal y solicitar un comprobante de compra, destilados aguardientes que se ostentan como tequila, venta de bebidas alcohólicas al margen de cualquier disposición normativa, productos sin marbete de las autoridades fiscales y evidentemente, bueno, esto conlleva una evasión fiscal, por eso es que los productos son más baratos, pero bueno, estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Adelante, por favor. Y bueno, estos son solamente algunas imágenes de lo que acabamos de comentar. En Jalisco hay algunos sitios que ya tenemos identificados con prácticas recurrentes y la materia prima que se utiliza para la elaboración de estas bebidas, bueno, entre comillas, es el alcohol etílico. Recordar que es un tema muy importante con respecto a la salud, el adquirir un producto auténtico. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra economía, sino lo más importante, nuestra salud. El ingerir un producto adulterado, pues nos puede llevar incluso a situaciones muy desafortunadas y decir, pues estos, al final, productos que se ostentan sin etiqueta, productos que se comercializan en establecimientos informales, en tianguis, en vías públicas. Hay que tener mucho cuidado con todos estos elementos. Adelante, por favor. Y bueno, aquí tenemos también publicidad, tanto en medios digitales como en medios impresos, y ya señalábamos hace un momento que hemos detectado también en coordinación con las autoridades lo que son sitios clandestinos de producción envasado, productos que se ostentan como tequila y que lo carecen de certificación. Y bueno, al momento de llevar a cabo ciertos operativos, las autoridades, bueno, se encuentra que el tema recurrente es la presencia de alcohol etílico, en el mejor de los casos, toda vez que el alcohol metílico, pues es un tema muy, muy fuerte para nuestra salud, y les decía que las consecuencias son completamente desagradables o dramáticas o drásticas. Adelante, por favor. Y bueno, también dijimos a nivel nacional, a nivel internacional se hace la parte correspondiente. Hablamos de lo que es el combate a la ilegalidad y hablamos también de la parte de la protección que tiene que ir aparejada. Entonces, como parte del Consejo Regulador del Tequila, se llevan a cabo actividades de monitoreo permanente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y esto nos ha permitido identificar y sacar del mercado productos que se ostentan como tequila y que de alguna manera vienen a generar detrimento en cuanto a la imagen de la denominación de origen tequila. Hoy el Consejo Regulador tiene presencia en algunos países como es Estados Unidos, en Washington, Chicago, en Ginebra, en Suiza, en España, en Madrid, en China, en Shanghái, fundamentalmente oficinas regionales y la oficina central en México. Adelante. Y bueno, estos son algunos de los temas que hemos detectado también o ante los que nos enfrentamos a nivel nacional e internacional principalmente, lo que son las imitaciones, falsificaciones, adulteraciones, el uso ilegal de la denominación de origen como sabor o aroma y algo muy importante, la importación de destilados de agave, aguardientes de agave como tequila. Aquí quiero puntualizar que es muy importante la colaboración que tiene el Consejo Regulador, las autoridades mexicanas con otros organismos internacionales, principalmente la Organización Mundial de Aduanas, con otros países también, toda vez que este vínculo, esta coordinación tan importante ha permitido la destrucción de productos que salen como destilados de agave de México, no se ostentan como tequila, no obstante, una vez que cruzan la frontera, se comercializan o se declaran como tequila. Y bueno, a la siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de productos que se han destruido incluso en el extranjero que intentaban comercializarse como tequila. Entonces, quiero recalcar que es fundamental la cooperación y la colaboración con nuestras autoridades y también con las autoridades de otros países. Y bueno, estos son solamente algunos elementos que nos han ayudado a proteger el tequila,
han sido los convenios de colaboración, entre otros con el SAT. Hay aduanas exclusivas para la exportación del tequila y también el Consejo Regulador tiene acreditados por el Servicio de Administración Tributaria a observadores de este mismo organismo del Consejo Regulador en todas las aduanas. Si bien es cierto que hay aduanas exclusivas, no obstante, la observación de lo que sucede con el tequila es en todas las aduanas. Se les da también lo que sería capacitación a los colaboradores de las aduanas por parte del Consejo Regulador del Tequila, un certificado de autenticidad que, bueno, hoy tiene ciertos candados, códigos de seguridad, un código QR y hay una aplicación que se llama Validap, a través de la cual se puede leer y se puede identificar si un certificado es auténtico o es un certificado falso. Es decir, el combate a la ilegalidad, la piratería, la falsificación, lo decía desde un inicio, no solamente estriba o radica en el producto que está en el mercado, sino puede ser incluso documental. Y bueno, estrategias, dijimos, de protección en aduanas. El Consejo emite alertas a las aduanas de diversos países del mundo con respecto a productos que eventualmente pudieran estar ingresando al país como tequila y que no son tequila. Adelante, por favor. Prácticamente ya estamos finalizando. Y bueno, decir, protección, combate a la ilegalidad. Es un tema fundamental, es decir, no podemos hablar del combate a la piratería, a la ilegalidad, a productos apócrifos, sin hablar de la protección. Esto es fundamental. Hoy el tequila tiene registrado, o el tequila está protegido en 55 países del mundo, lo cual nos garantiza que más del 97% del volumen total de tequila exportado se encuentra protegido a nivel mundial. Adelante. Y como lo señalaba hace un momento, la colaboración es interinstitucional, la colaboración a nivel nacional y a nivel internacional con organismos homólogos, autoridades, es fundamental. No lo voy a leer, lo pueden ustedes observar en pantalla, que tenemos convenios de colaboración con la Interpol, la Europol, el Laboratorio de Salud Pública de Madrid, la Organización Mundial de Aduanas, y bueno, algunos productos con organismos de productos que también cuentan con denominaciones de origen, indicaciones geográficas, algunos de ellos como la Scotch Whisky Association, Cognac, Champán, Rioja, Ribera del Duero, entre algunos de ellos, para no detenerme a mencionarlos en su totalidad. Adelante, por favor. Y bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las acciones, los resultados de toda esta actividad? Tenemos los últimos años que se han destruido más de 3 millones de litros de bebidas alcohólicas, es decir, no solamente de tequila, productos que de alguna manera intentaban comercializarse con características que no cumplían con su norma, productos al margen de la legalidad. Y si ustedes pueden observar los recuadros que están marcados en color naranja, bueno, estamos refiriéndonos a algunos otros países. Incluso uno de los últimos casos fue en Valparaíso, Chile, donde les decía que a través de esta cooperación del gobierno mexicano, Consejo Regulador y otros países, se ha logrado detener y se ha logrado destruir todos estos productos. Adelante, por favor. Y bueno, la colaboración, acciones coordinadas, lo reitero, con la autoridad. En este caso, únicamente un ejemplo, no solamente es el combate, sino también orientar a los consumidores con respecto a la autenticidad de los productos, campañas, en este caso pueden observar en la parte inferior, sin etiqueta no es tequila, campañas interinstitucionales, con el SAT, una campaña permanente de Juntos contra la Ilegalidad, y bueno, todas estas acciones van sumando en torno a lo que sería el combate a la comercialización de productos ilegales. Adelante. Y bueno, también es importante la información y la formación de los consumidores. Se tiene un programa hoy que se llama Certificación Distintivo T, el cual va dirigido a hoteles, restaurantes, centros de consumo, y esto también son acciones que suman y abonan para el combate a la ilegalidad, y de alguna manera, bueno, dentro de los elementos o los requisitos está la profesionalización en la cultura del tequila de todos los colaboradores que se encuentran vinculados a ese establecimiento. Este programa es nacional e internacional. Adelante, por favor, ya prácticamente estamos cerrando.
Y bueno, decir que la parte de la profesionalización es fundamental, vínculo con la academia, y esto, bueno, todas estas acciones de coordinación con autoridades, con la academia, con el público en general. La información al público también es muy importante. Quiero concluir destacando que es básico tener un consumidor orientado, un consumidor informado y un consumidor que sepa cuáles son los riesgos de adquirir o consumir un producto que no es auténtico, un producto falso, un producto adulterado, un producto pirata, como lo conocemos. Entonces, pues prácticamente con esto yo estoy concluyendo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, nos reiteramos a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Berta Becerra, y al CRT por esta participación. Y ahora leeré algunas preguntas de nuestra audiencia. ¿En qué me puede dañar consumir un producto pirata de tequila? Para el caso de las bebidas alcohólicas, si consumimos un producto adulterado, vamos a hablar del contenido del mismo, nos puede incluso llegar a causar hasta la muerte. Es decir, si consumimos una bebida alcohólica sin etiqueta, si compramos un producto sin un comprobante de compra o de adquisición, nos puede generar desde sintomatología de estado de ansiedad, ceguera, incluso pérdida de la conciencia, el conocimiento, y puede llegar hasta la muerte. Entonces es muy importante reiterar, siempre adquirir el producto en un establecimiento formal, un producto con etiqueta, y para el caso del tequila, bueno, los invitamos a que revisen el sitio web y vean cuál es el listado de marcas que se encuentran vinculadas a productores autorizados de tequila. Gracias. La que sigue es, ¿cómo me acerco al CRT si quiero vender tequila? Claro que sí, con todo gusto. En la presentación están mis datos, nos pueden llamar, se pueden comunicar. El Consejo Regulador del Tequila dentro de sus áreas cuenta con un área de investigación aduanera y con gusto los podemos orientar de la A a la Z de cómo exportar, cómo constituirse como un productor autorizado, incluso cómo cumplir con toda esta normativa, cualquier informe, incluso los cursos de profesionalización en la cultura del tequila, que dicho sea de paso, están abiertos a todo el público, sin costo, también están a sus órdenes, me contactan a través del 331002-1900, que es el conmutador, o redes sociales, con gusto nos podemos poner en contacto, ustedes en contacto con nosotros. Gracias. La que sigue es, ¿cómo se acerca el CRT a los productores de la región para legalizar el tequila? Excelente. Tenemos foros permanentes, e incluso el Consejo Regulador del Tequila realiza seminarios a lo largo de todo el año, que son seminarios multitemáticos que van desde la parte campo, la parte de producción, la parte de maduración, la parte de comercialización, la parte de comercio internacional, la parte incluso de propiedad intelectual en coordinación con las autoridades competentes. Y lo que hacemos, por señalar un ejemplo, para la parte de campo tenemos unidades móviles que van directamente a llevar los servicios a las zonas más alejadas de la región de la denominación de origen. Nos acercamos a los agricultores, hay charlas, pláticas de capacitación, hay cursos también, diplomados, maestrías en procesos del tequila, y bueno, cualquier persona que desee información con respecto a algún eslabón de la cadena productiva se acerca con nosotros y con gusto los orientamos, y también de manera permanente se está dando información, se está actualizando de cuál es el estatus de los datos que se generan de la cadena productiva, para que esto, bueno, permita tomar decisiones y poder trabajar en planeación estratégica. Muchas gracias, Berta, por la exposición de este tema de concientización que ha sido tan interesante. Y a continuación escucharemos la presentación de Enrique Alcázar. Adelante, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo, la verdad, encantado de estar participando en esta Semana de la Propiedad Intelectual en representación de la Concanaco Servitur México, que es la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo, de acompañar a Berta también en esta presentación excelente.
y de hablar de dos temas que a mí francamente me apasionan. Uno es las franquicias y otro la propiedad intelectual. Y bueno, me invitaron a platicar precisamente acerca de la vinculación de las franquicias y la propiedad intelectual. Y esta es una relación completamente íntima, muy profunda, ¿no? No podríamos pensar en franquicias sin hablar precisamente de la protección de estos activos intangibles, de sus derechos de propiedad intelectual. Hay que mencionar que, y siempre me preguntan esto, oye Enrique, ¿por qué si las franquicias son un contrato mercantil, es una relación entre particulares, por qué se encuentran reguladas dentro de la legislación de propiedad industrial? Y esto pues es un tema coyuntural e histórico, inclusive me atrevería yo a decir, ¿no? En la regulación previa a los 90s existía una ley que era la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología, Licencias de Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Y esta regulación realmente hacía complejo el tema de la transferencia de tecnología y ni hablar del tema de las franquicias. Sin embargo, cuando se empieza a hablar un poco de globalización, un poco de pues lo que es el neoliberalismo y temas de políticas económicas más abiertas, se publica el reglamento a esta ley y en el reglamento por primera vez en 1989 se incorpora la figura de las franquicias dentro de nuestra legislación en México, ¿no? ¿Qué sucede? Que en 1991 con la ley que se acaba de abrogar, que en ese momento se llamaba la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que en 1994 cambia a Ley de la Propiedad Industrial, se mantiene el tema de las franquicias. ¿Por qué? Porque era un modelo de negocio que venía muy pujante, que en Estados Unidos ya había tenido un gran desarrollo, un gran impacto económico, y en ese sentido, pues se determina que se tenía que mantener la regulación sobre esta figura mercantil, figura jurídica, que además se ha vuelto sumamente cotidiana para todos, ¿no? Si yo les preguntara a nuestro auditorio hace cuánto que no tienen relación con una franquicia, pues prácticamente todos tenemos vínculos con las franquicias todos los días, igual que con los temas de propiedad intelectual, ¿no? Todo el tiempo estamos expuestos a marcas, estamos expuestos a tecnología, a inventos, a patentes, y a franquicias definitivamente en nuestros hábitos de consumo. Generalmente las franquicias van a estar en el sector terciario, en temas de servicios, en temas de comercio, en temas de turismo. Sin embargo, también nos encontramos franquicias agrícolas, franquicias industriales, e insisto, prácticamente en todos nuestros ámbitos de consumo están presentes las franquicias. Entonces, de ahí su importancia y de ahí que consideramos acertado que se mantengan en esta nueva ley, bueno, ya no tan nueva, ¿no? Publicada y que entró en vigor desde el año pasado, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y dentro del tema de licencias de marcas, pues hay toda una serie de artículos que se refieren precisamente al tema de las franquicias. Y la definición que viene en la ley y que está actualmente en el artículo 245 es prácticamente la misma definición que se publica desde 1991. Y nos dice que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que el que la reciba tenga la capacidad de producir o comercializar bienes o prestar servicios de acuerdo con ciertos métodos operativos, administrativos y comerciales, de manera uniforme y establecidos por el titular de la marca, para mantener el prestigio, la calidad y la imagen que la marca precisamente representa. Esta definición de franquicia se mantiene desde ese momento y pues prácticamente nos habla de los elementos de existencia de la franquicia. Obviamente tiene que haber una licencia de uso de marca y sabemos que para que pueda haber una licencia tiene que haber una marca ya sea registrada o ya sea en trámite. Por otra parte, nos habla de la transferencia de tecnología, ya sea que se proporcione asistencia técnica o que se transmitan conocimientos técnicos. Esto es lo que entendemos como el know-how de la franquicia, el saber qué y el saber cómo. Y a partir de ahí, pues ya vendrían todos los elementos consecuenciales, ¿no? De que se den estos elementos de existencia de la franquicia. De aquí, pues partimos de la base de que la marca se vuelve un elemento esencial
para que podamos hablar de franquicias, tiene que haber un registro de marca y como sabemos hay distintos tipos de marcas, ¿no? Generalmente las franquicias van a tener protección en la clase a la cual específicamente se destinan sus productos o sus servicios, pero también van a tener una protección en la clase 35, que es todo lo que tiene que ver con el apoyo a dirección de negocios, servicios publicitarios y otra serie de servicios que van vinculados inclusive a la comercialización propiamente de las franquicias. También pues vamos a tener marcas nominativas, ¿no? Las marcas innominadas, y una figura que es muy importante que se incorpora a nuestra legislación, no en la ley del 2020, sino desde la reforma del 2018, que es el tema de la imagen comercial. La imagen comercial o el trade dress de los negocios, que antes no se podía proteger. Antes teníamos que proteger toda una serie de elementos, desde el proyecto arquitectónico, desde obviamente la imagen, todos los elementos, los signos distintivos, pero para poder proteger esta imagen comercial teníamos que tener la protección de todo el conjunto de elementos. Hoy por hoy, con esta figura del trade dress, que es fundamental para las franquicias, sí o sí ya podemos proteger los elementos visuales o el vestido comercial o la imagen comercial de los negocios, y eso es un gran avance que definitivamente hay que reconocer y aplaudir, y que las franquicias o las marcas que quieran franquiciar tienen que aprovechar. Por otro lado, dentro de las mismas figuras de propiedad intelectual, dentro de las marcas no convencionales o no tradicionales, la parte de marcas auditivas y marcas olfativas se vuelven también elementos bien interesantes para algunas franquicias que tienen como parte de su distintividad, de su originalidad, precisamente ciertos olores, ¿no? Hay negocios que tú entras y percibes un olor, percibes un aroma y que te hace evocar y te lleva y te traslada precisamente a ciertas circunstancias que te vinculan a ese negocio, a ese punto de venta. O también incluso ciertos olores, ¿no? Perdón, ciertos sonidos acaban siendo muy importantes. El tema, por ejemplo, de los eslogans o los avisos comerciales también acaban siendo fundamentales y son los que nos hacen muchas veces recordar algunas marcas, ¿no? Nos llevan precisamente a vincular ciertos valores, ciertas características del negocio a ese punto de venta en específico. Entonces, dentro de la parte de signos distintivos, definitivamente hay una íntima vinculación y es muy importante que las marcas que operan bajo el modelo de franquicias tengan precisamente toda esta protección, porque eso a la vez le va a traer valor y rentabilidad al patrimonio propiamente de la empresa, de la organización, y va a posicionar y le va a dar un valor económico, inclusive más importante a la propia franquicia. En este sentido, sabemos hoy por hoy que a nivel internacional cerca del 60% del valor de las empresas está en sus marcas. No solo en sus activos intangibles, sino específicamente en sus marcas. Entonces, las franquicias pues son modelos de negocio que viven precisamente de compartir sus intangibles, más que de la venta de activos físicos o más que de la venta o distribución de productos, que también en algunos casos se vuelve muy importante. Este licenciamiento o transmisión de activos intangibles es donde radica el valor de las franquicias, entonces su protección es fundamental. Sin embargo, la relación no se limita a temas de signos distintivos, sino que pensando en patentes, hay muchas franquicias que basan su modelo de negocio en cierta tecnología, en ciertos elementos que son exclusivos, que tienen su derecho exclusivo para explotarlas, ¿no? Ya sea patentes, ya sea modelos de utilidad, inclusive ciertos diseños industriales, donde basan precisamente su distintividad o ciertos elementos en estos elementos novedosos. ¿Y qué decir de los secretos industriales? Que también es una figura, una institución jurídica que fue reformada en la última ley, que viene con algunas adiciones interesantes, aunque parecieran muy sutiles. Antes los secretos industriales, su violación, ya sea su apoderamiento, uso o revelación sin consentimiento, se consideraba delito. Hoy sigue siendo un delito, pero también nos abre la ley a que cuando se vulneran estos derechos se puedan perseguir precisamente a través de procedimientos administrativos de infracción. Y entendemos por secretos industriales toda esta información
que nos representa una ventaja económica, una ventaja competitiva, información que no es evidente, información que consta en algún tipo de soporte material o digital, información que no es evidente para un técnico en la materia, e información que, insisto, hemos mantenido una serie de medidas para guardar su secrecía, su confidencialidad. Entonces, los signos distintivos de las marcas. Por otro lado, lo que es el saber qué, el saber cómo, o el know-how propiamente del negocio, que está protegido o debe de estar protegido bajo esta figura de los secretos industriales, comerciales y de negocios. Y si nos vamos a la parte de derechos de autor, también nos vamos a encontrar con muchos elementos de propiedad intelectual que inciden directamente a las franquicias, como son sistemas, puntos de venta, software, como son proyectos arquitectónicos, como son personajes ficticios, ¿no? Todos identificamos ciertas farmacias o ciertos negocios donde la mascota tiene su botarga y es todo un personaje y a partir de ahí hacen, ¿no? Inclusive en la Feria Internacional de Franquicias de pronto hacemos nosotros carreras de botargas porque muchas de las marcas llevan sus propias botargas y se vuelve un tema pues distintivo de la propia marca, ¿no? Hay que recordar que además de la definición que les compartí del artículo 245 de la Ley de la Propiedad Industrial, un modelo de franquicia pues es una forma que facilita la réplica, la expansión de un negocio en tanto que este negocio sea diferenciado. Y al hablar de diferenciado, estamos hablando precisamente de los derechos de propiedad intelectual, estamos hablando de su propuesta de valor, de sus ventajas competitivas, que el negocio sea probado, ¿no? Que el negocio sea rentable, por supuesto, y que el negocio sea atractivo de cara al consumidor, de cara al mercado, pero también de cara a posibles inversionistas que quieran sumarse o ser parte de esta red, de este modelo de negocio. Hay dos jugadores principales, aunque se involucran muchos otros, como proveedores, clientes, aliados estratégicos, pero principalmente vamos a hablar del franquiciante, que es el titular de los derechos de propiedad intelectual, quien tiene las facultades para poderlas transmitir o licenciar, y quien busca precisamente capitalizar su experiencia, su conocimiento, su marca, potenciar este valor a través de la expansión del negocio vía el esquema de franquicias. Y el otro jugador importante es el franquiciatario, quien va a sumarse a la red, quien va a aportar precisamente su capital, pero no solamente capital material o económico, sino su capital intelectual, su capital físico, su capital relacional, ¿no? Para establecer el punto de venta y de esta manera pues desarrollar un modelo de negocio exitoso donde todos se vean beneficiados, empezando por el consumidor final, ¿no? Estos temas de competencia, estos temas de libre mercado siempre van a traer grandes beneficios al consumidor final. El modelo de franquicias tiene un altísimo impacto social. ¿Por qué? Porque generamos empleos y generamos empleos bien capacitados, empleos dignamente remunerados, empleos estables, que es lo que hoy en gran parte se necesita. En promedio, cada franquicia está generando alrededor de 8 empleos. Hay franquicias que generan 40, 50, 100 empleos y hay franquicias que a lo mejor son de 1 o 2 personas. Y entrando a la manera de defensa de estos derechos, sin entrar mucho en esta parte de infracciones, ya hablamos de los secretos industriales, la violación o el apoderamiento, la revelación o el uso de los secretos industriales efectivamente trae consecuencias jurídicas y esto sucede generalmente frente a empleados o frente a los mismos franquiciatarios, ¿no? Un tema que hay que poner en la mesa es que generalmente en el tema de las franquicias, donde se genera la mayor cantidad de conflictos en materia de propiedad intelectual es con los mismos franquiciatarios. Cuando existe algún tipo de desaveniencia, cuando el franquiciatario no está de acuerdo y empezamos a incumplir con ciertas cláusulas contractuales como obligaciones de no competencia, como obligaciones de confidencialidad, como obligaciones de vender o no vender ciertos productos, etcétera, tanto obligaciones de hacer como de no hacer, como de dar, y es cuando se empiezan a vulnerar los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué sucede? Que generalmente el franquiciante va a recurrir a instancias judiciales vía procedimientos mercantiles
¿Por qué? Porque lo primero que se viola es el contrato. Sin embargo, siempre queda esta reserva de iniciar procedimientos administrativos de infracción, tal vez cuando estamos hablando de la violación a las marcas, cuando termina el contrato y el franquiciatario sigue utilizando las marcas, cuando el franquiciatario inicia un negocio en paralelo utilizando la información confidencial, ¿no? La información propia del modelo de negocio. Un tema importante que hay que mencionar es el tema de la innovación y los inventos dentro de las franquicias, porque dicen, oye, si el franquiciatario tiene una idea, si el franquiciatario genera un concepto, un eslogan, una marca nueva o un proceso nuevo, ¿de quién es propiedad, no? ¿Quién es dueño de este proceso? Obviamente esto lo tenemos que definir contractualmente para evitar cualquier conflicto, si bien la ley establece una serie de artículos que regulan a las franquicias, el contrato acaba siendo realmente donde se norma la voluntad de las partes, y en el contrato se debe establecer, y generalmente así lo hacemos, que cualquier innovación, cualquier nuevo signo distintivo o elemento que se genere va a ser propiedad del franquiciante y va a ser parte de toda la red y de todo el modelo de negocio. Y en este sentido, pues los franquiciatarios van a tener que pues no ceder su propiedad porque al final no es de ellos, y la justificación es muy lógica. El franquiciatario no hubiera podido desarrollar esta innovación si no hubiera tenido acceso al modelo de negocio, ¿no? Entendiendo la tecnología como conocimiento, pues la tecnología es escalable, o sea, no puedes partir de cero, entonces siempre vas generando conocimiento a partir de algo que ya existía. Y en este sentido, insisto, es muy importante, por un lado, tener una muy correcta y estricta protección y estarlo auditando de manera regular acerca de tus derechos de propiedad intelectual, marcas, cualquier tipo de signo distintivo, temas de innovación, secretos industriales, por supuesto, estar revisando muy bien toda la parte de derechos de autor. Y si en cualquier negocio es muy importante el tema registral y la parte de la protección, en una franquicia es doblemente importante y necesario. ¿Por qué? Porque al final no solamente es tu protección, sino que tú estás dando la licencia a terceros a los cuales les tienes que garantizar el uso pacífico de estos derechos y al mismo tiempo les estás cobrando por el uso o explotación de tus derechos. Entonces, sí tienes que tenerlo perfectamente blindado y eso es algo en lo cual somos sumamente enfáticos con las empresas franquiciantes, la importancia de una correcta protección. Y en ese sentido, estando bien protegido, teniendo un muy buen contrato, donde establezcas precisamente este tipo de obligaciones acerca de la innovación, acerca de la confidencialidad, acerca de la no competencia, y regules muy bien el uso de tus signos distintivos y de los elementos que estás licenciando, pues nos va a ahorrar muchísimos problemas, donde además hay que destacar que el 80% de los conflictos que se generan entre franquiciante y franquiciatario, logramos resolverlos de una manera conciliatoria, ¿no? Que acabamos de tener también una presentación aquí en el INPI acerca de estos procedimientos de conciliación. En el tema de franquicias es sumamente recurrido, ya sea de manera administrativa o ya sea de manera privada, entre los mismos particulares, pero el 80% se resuelve de una manera conciliatoria. ¿Por qué? Porque generalmente son malos entendidos donde ambas partes tienen mucho que perder. El franquiciante puede ver afectada su marca, su imagen, el franquiciatario obviamente su patrimonio, y donde en el momento que firmaron el contrato ambos compartían un mismo objetivo, que era tener un negocio exitoso. Con esto estaría yo concluyendo la intervención. No me quiero llevar mucho más tiempo, pero creo que podemos tener un momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Enrique Alcázar, y a la Concanaco Servitur por esta participación. Y ahora leeré algunas preguntas de nuestra audiencia. Nos pregunta Erika Zárate. Aparte del contrato de confidencialidad, ¿con qué otro medio se puede proteger la información confidencial de una franquicia? Excelente pregunta, Erika, y para eso necesitaríamos otra intervención completa. La figura sería, el know-how de la franquicia puede tener varios elementos. Hay elementos que son del dominio público o que son evidentes.
esos no los vamos a poder proteger ni nos lo podemos apropiar porque son parte precisamente pues del conocimiento general. Sin embargo, sí pueden formar parte de mi expertise del modelo de negocio. Hay otro tipo de procesos y procedimientos que pueden ser patentados y esos estarían protegidos precisamente bajo esta figura de una patente de invención o de un modelo de utilidad. Y hay otros, que eso es muy importante, aquella información que nos representa una ventaja económica y competitiva, que son los secretos industriales. Ahora, el secreto industrial tiene que cumplir una serie de requisitos para que tú lo puedas proteger y para que eventualmente lo puedas defender. Para empezar, tiene que constar en algún soporte material o digital. Le tienes que advertir al receptor de la información que lo que le estás proporcionando es información confidencial. O sea, no se vale que lo capacites y al final le digas, pero todo lo que te acabo de enseñar es confidencial. No, le tienes que avisar desde antes. Tienes que mantener una serie de medidas para asegurar la secrecía y el acceso restringido a la información. O sea, la información tiene que estar protegida, ¿no? Todos vemos en estas películas los expedientes que dicen top secret, pues haz de cuenta, o sea, hay que poner leyendas de confidencialidad y hay que tener el acceso restringido y ciertos privilegios para ver quién puede ver qué tipo de información. Y ahí nos vamos a encontrar desde listas de precios, proveedores, procesos, recetas, ¿no? Las famosas recetas secretas, etcétera. Y hay que seguir todos estos protocolos porque a diferencia de todas las demás figuras de propiedad intelectual que se pueden registrar, publicar, patentar, etcétera, el secreto industrial, para mantenerlo como un elemento vivo y que nos dé derechos, hay que mantenerlo secreto. Una recomendación que hacemos es siempre acudir ante un fedatario público y levantar una fe de hechos de que existe la información. No de la información como tal, pero sí de que existe. Gracias. También nos pregunta Marta Patricia Ángeles, ¿cómo se podría contactar contigo? Claro que sí, Marta Patricia. Mira, obviamente nuestra página de la Concanaco, concanaco.com.mx. A mí me puedes encontrar en el correo enrique@alcazar.com.mx y en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, inclusive me encuentras como Enrique Alcázar o Enrique U. Alcázar. Muchas gracias. Y por último, nos pregunta Luis Armando Jiménez Bravo, ¿se puede establecer que se beneficia al franquiciatario con una reducción de regalías o con una mayor vigencia de la franquicia por su aporte, en caso de que suceda? Se podría acordar y se podría llegar a una negociación. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? El tema de la famosa cajita feliz de McDonald's, pues que convirtió a McDonald's, yo creo que en la juguetería más grande del mundo. Fue una aportación de la franquiciataria de Guatemala, ¿no? Que desafortunadamente falleció hace un par de meses y ella fue la que un día se le ocurrió para vender más, pues agregar juguetes a la venta de las hamburguesas, ¿no? Y este es un caso famoso y ella al final pues siguió siendo franquiciataria, pero no le dieron ningún beneficio económico, o sea, siguió con las condiciones regulares del contrato. ¿Qué hizo? Pues que vendió más a partir de su idea o a partir de su sugerencia. Pero son contratos que es la voluntad de las partes, entonces absolutamente todo se puede negociar y se pueden llegar a acuerdos, siempre y cuando tengamos un principio de equidad entre todos los franquiciatarios. No se vale que le den más beneficios o menos beneficios a un franquiciatario y a otro, porque entonces se podría perder la objetividad y poner en riesgo y vulnerar el modelo de negocio. Pues agradezco nuevamente a Berta Becerra y a Enrique Alcázar por estos temas que nos han expuesto el día de hoy y han sido tan interesantes. Así concluimos con esta transmisión especial. Agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos y les invitamos a que se conecten el día de mañana a la misma hora para otra plática sobre protección de la propiedad intelectual. Que tengan un excelente día.